¿Por qué los autos chinos están cambiando la industria automotriz? En los últimos años, algo muy interesante está sucediendo en el mercado de autos. Las marcas tradicionales como Toyota, Honda, Nissan y Mitsubishi, que han sido gigantes en la industria por décadas, están enfrentando una competencia inesperada y poderosa, los autos chinos. Sí, esos autos que hace no tanto eran considerados de menor calidad, ahora están liderando ventas en muchos países. Pero, ¿cómo es posible que marcas sin mucha historia estén superando a los grandes nombres del mercado? Hoy vamos a explorar por qué esto está ocurriendo, qué están haciendo bien los fabricantes chinos y, sobre todo, cómo esto puede afectar tu próxima decisión de compra. Los autos chinos ya no son lo que eran. Durante años, los autos chinos fueron vistos como una opción barata pero poco confiable. Se decía que eran autos de usar y tirar. Sin embargo, eso está cambiando a pasos agigantados. Ahora, marcas como MG, Changan, Great Wall y Aval están ganando popularidad en países como Chile, México y muchos más. ¿Sabías que en Chile una marca china es la líder de ventas? Sí, ni Toyota ni Nissan pueden competir ahí. Esto no significa que los autos chinos sean perfectos o que hayan superado a las marcas tradicionales en calidad de construcción. De hecho, la mayoría de los expertos en autos dirán que las marcas chinas todavía tienen fallas importantes. Pero entonces, ¿por qué la gente las está comprando? ¿Qué busca el consumidor de hoy? La clave está en entender qué quiere la gente en este momento. Hace años, los compradores buscaban autos duraderos, confiables y que pudieran usarse por muchos años. Pero eso ya no es lo más importante. Hoy, la mayoría de las personas quiere un auto que se vea moderno, que tenga tecnología avanzada y que ofrezca comodidades que antes solo encontrabas en autos de lujo. Por ejemplo, los autos chinos suelen venir con pantallas táctiles enormes, techos panorámicos, asientos eléctricos y diseños llamativos. Todo esto por un precio mucho menor que el de un auto tradicional. Entonces, la gente piensa, si este auto me va a durar 5 años y tiene todo lo que quiero, ¿por qué pagar más por un Toyota o un Honda? La verdad es que la mayoría de los compradores no piensa en mantener un auto por 10 o 15 años. En muchos casos, después de 5 años ya quieren cambiarlo por algo nuevo, y los autos chinos ofrecen justo lo que necesitan, estilo y tecnología a un precio accesible. Para entender lo que están haciendo los chinos, es importante recordar cómo Hyundai y Kia cambiaron el mercado hace algunos años. En 2011, Hyundai lanzó el Elantra, un auto con un diseño muy moderno para su tiempo. Aunque no era perfecto, ofrecía más tecnología y estilo que sus competidores, y eso le permitió ganar terreno rápidamente. Los fabricantes chinos aprendieron esta lección y la llevaron más allá. Sus autos no solo se ven modernos, ahora incluyen equipamiento que antes era exclusivo de marcas de lujo, como volantes deportivos, sistemas de infoentretenimiento avanzados y techos panorámicos. Aunque la calidad de los motores de los autos chinos aún no alcanza el nivel de las marcas tradicionales, esto ya no importa tanto. La mayoría de los compradores no saben ni le interesa qué motor tiene su auto. Lo que les importa es cómo se ve, cómo se siente al conducirlo y qué tan bien equipado está. ¿Por qué las marcas tradicionales se están perdiendo? Marcas como Toyota, Nissan y Mitsubishi están teniendo problemas porque siguen pensando que la fiabilidad y la durabilidad son lo único que importa. Y aunque estos valores siguen siendo importantes para algunos, la mayoría de las personas ya no está dispuesta a pagar más por ellos. Imagina que puedes comprar un auto chino que tiene asientos de cuero, pantalla táctil gigante y techo panorámico por menos dinero que un Toyota Corolla básico. ¿Qué elegirías? Para muchos, la respuesta es obvia, el auto chino. Además, las marcas tradicionales están tardando mucho en adaptarse. Siguen ofreciendo autos que son confiables, pero con diseños anticuados y sin las comodidades que ahora se consideran estándar. Vivimos en una época en la que la gente ya no busca cosas para toda la vida. El mercado automotriz no es la excepción. Hoy, un auto no es solo un medio de transporte, también es un símbolo de estatus y estilo personal. Por eso, los fabricantes chinos han puesto todo su esfuerzo en hacer autos que se vean caros y modernos, incluso si no lo son. La mayoría de los compradores no busca el auto de sus sueños. Están comprando un auto de transición, algo que usarán por unos años antes de cambiarlo por algo mejor. Y los fabricantes chinos entendieron esto perfectamente. ¿Cómo afecta esto tu próxima compra? Si estás pensando en comprar un auto, es importante que te hagas esta pregunta: ¿planeo quedarme con este auto por muchos años o solo lo quiero por un tiempo?
Si tu respuesta es solo por unos años, entonces tal vez un auto chino sea una buena opción para ti. Ofrecen mucho por menos dinero, y mientras lo tengas, probablemente disfrutarás de todas sus comodidades y tecnología. Pero si prefieres un auto que dure 10 o 15 años, entonces las marcas tradicionales siguen siendo la mejor opción. Aunque puedan parecer menos atractivas, su durabilidad y fiabilidad siguen siendo superiores. El mercado automotriz en nuestra región está experimentando una transformación histórica. Marcas como Toyota, Nissan y Volkswagen, que han sido sinónimo de calidad y confianza por décadas, están siendo desafiadas por un competidor inesperado, los autos chinos. ¿Quién habría imaginado que marcas como Changan, MG o Aval llegarían a disputarles el trono? Pero no solo lo están haciendo, están ganando. Si quieres saber por qué, qué significa esto para el futuro de la industria y, lo más importante, cómo puede afectar tu próxima compra, sigue en este video. Los chinos tienen la fórmula ganadora. Hoy en día, el consumidor promedio busca más por menos. Nadie quiere gastar de más en un auto cuando puede obtener uno que ofrezca diseño moderno, tecnología avanzada y equipamiento completo por un precio más bajo. Y ahí es donde los autos chinos brillan. Desde SUV elegantes hasta sedanes compactos llenos de tecnología, estas marcas ofrecen lo que el mercado latinoamericano necesita: vehículos atractivos, bien equipados y asequibles. ¿Qué busca realmente la gente? Hace años, la fiabilidad y la durabilidad eran la clave del éxito. Pero eso ha cambiado. Hoy, los compradores quieren tecnología, estilo y comodidad. ¿De qué sirve un motor que dure 20 años y en 5 ya vas a querer cambiar de auto? Los chinos han entendido esto mejor que nadie. Sus autos no solo se ven increíbles, también vienen cargados con pantallas táctiles gigantes, cámaras de 360 grados, techos panorámicos y materiales que parecen premium. Todo esto a precios que las marcas tradicionales simplemente no pueden igualar. ¿Recuerdas cuando Hyundai y Kia eran vistas como marcas de bajo costo? Hoy son referentes globales. ¿Cómo lo lograron? Apostando por diseños atrevidos y tecnología accesible. Los chinos han tomado esa fórmula y la han llevado al siguiente nivel. No solo están replicando el éxito coreano, lo están haciendo más rápido y a una escala aún mayor. Latinoamérica es un mercado lleno de retos, carreteras difíciles, economías fluctuantes y consumidores exigentes. Sin embargo, los fabricantes chinos han encontrado la manera de adaptarse. Han lanzado SUV robustas y accesibles, ideales para las condiciones de nuestra región, y están invirtiendo en concesionarios, servicios postventa y garantías extendidas para ganar confianza. Esto no es solo una moda pasajera. Es una estrategia bien pensada para liderar el mercado en los próximos años. Si estás pensando en comprar un auto, es momento de preguntarte: ¿qué es más importante para mí, un auto con historia o un auto que ofrezca más por mi dinero? ¿Prefiero un vehículo que dure 10 años o uno que me haga sentir bien ahora mismo, lleno de tecnología y estilo? Los autos chinos están diseñados para personas que valoran lo que obtienen hoy, no lo que podría pasar en 20 años. Y para muchos compradores, esa es la decisión más lógica. El futuro está aquí. No se trata de si los autos chinos liderarán el mercado en Latinoamérica, sino de cuándo. Con cada año que pasa, están ganando terreno, ganando confianza y ganando corazones. Y si las marcas tradicionales no se adaptan pronto, perderán su lugar ante esta nueva ola de innovación y accesibilidad. ¿Qué puedes hacer tú? Ahora es tu momento de formar parte de este cambio. Si alguna vez has considerado comprar un auto chino, piénsalo bien y analiza todas las opciones. Los comentarios y experiencias de otros pueden ser clave para tomar una decisión informada. Cuéntanos tu experiencia. ¿Tienes un auto chino? ¿Qué opinas de su calidad? O tal vez eres fiel a las marcas tradicionales. De cualquier manera, queremos saber tu historia. Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Suscríbete y sé parte del cambio. Si este contenido te ayudó a entender mejor el futuro del mercado automotriz, imagina todo lo que puedes descubrir en nuestros próximos videos. No te quedes atrás. Suscríbete a nuestro canal para recibir más análisis, opiniones y consejos sobre el mundo de los autos. Chao.